Muy bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos aquellos que nos están acompañando en este hermoso evento que dura 2 días. Hoy vamos a hablar acerca del SQL tradicional a un SQL inteligente, ¿no? Aplicando inteligencia artificial para consultas, análisis y automatización. Entonces es un tema que es muy recurrente, que va a permitir pues ir más o menos un poco adentrando en lo que se vive en la actualidad, que es la era de la inteligencia artificial versus el trabajo con las bases de datos y la gestión de datos en sí, ¿no? Entonces, este evento, la ponencia que me toca, es gracias pues a la invitación de las dos grandes comunidades que están detrás de este maravilloso evento, ¿no? Entonces, muy agradecido a la comunidad de SQL de Argentina y a la comunidad de SQL Server en Español de España por este maravilloso evento y nada, por haber escogido mi charla, porque postulamos varios y solo algunos logramos tener el privilegio de acompañarlos en esta tarde, así que muy agradecido de corazón por, por ello, ¿no? Entonces, me presento un poco, soy Pedro Alex Talla Yatayo, soy de Perú, soy de la provincia de Cañete, provincia de Lima, estamos en Lima, Perú, y nada, aquí para servirlos. Soy ingeniero de sistemas, docente universitario, investigador también, y soy el CEO, fundador de una empresa, Matinova Solution. Vemos todo lo que son temas de desarrollo de soluciones de TI, integradas a inteligencia artificial y a desarrollo de la actualidad. Y soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en Administración y Gestión Pública y actualmente soy doctorando en Ingeniería de Sistemas, ¿ya? Entonces tengo publicado 3 libros sobre inteligencia artificial generativa orientada a la educación en todos sus niveles, la básica alternativa, la básica regular, docencia superior, universitaria, posgrado, pregrado, en fin, ¿no? Entonces tengo 3 libros y son libros que no están a la venta, son libros gratuitos, los encuentran en mis redes sociales. Entonces, ustedes pueden ingresar a mis redes sociales y allí pueden encontrar los enlaces o también me pueden escribir por interno en las redes sociales y yo les comparto con mucho gusto eh, mis, mis producciones, ¿ya? Entonces lo he hecho con mucho cariño para compartir a toda la comunidad en el mundo, ¿no? Que desean ir viendo y gestando todos estos tipos de conocimientos, ¿no? Entonces, también hago un poco de deporte, un poco de MMA, ¿ya? Un poco de lucha libre, soy cinturón naranja de lucha libre. Y soy músico, me gusta la música latinoamericana, toco vientos, ¿ya? Así es que, nada, desde Lima, Perú, aquí para ustedes, un poco acompañándolos para hablar acerca de SQL tradicional, una SQL inteligente. Entonces, aplicando inteligencia artificial. Es allí donde nos trae a este mundo. El SQL tradicional, vemos que es una infraestructura, pues un on-premise, con procesos manuales, con información limitada, ¿no? Por un lado tenemos estos servicios o servidores on-premise, infraestructura física, costosa y rígida, base de datos, pues estructurados, aislados por sistemas, consultas SQL con desarrollo manual y conocimiento que requieren conocimiento técnico, tal como lo vimos en nuestra charla anterior, cómo se generaban todos estos contenidos a través de una fabulosa herramienta. Tenemos reportes estadísticos, ¿ya? O estáticos con información histórica, poco flexibles, y procesos manuales, ¿no? Tareas repetitivas y mayor riesgo de error, ¿no? Entonces, esto es lo que se viene utilizando desde mucho tiempo atrás. Entonces, la idea es transformar, entonces, llegar a una transformación digital donde yo pueda combinar datos más inteligencia artificial, más automatización para mejores decisiones. Es allí donde entra a tallar la propuesta del SQL inteligente, donde tenemos un SQL Server en la nube,
que sea escalable, seguro y altamente disponible, ¿ya? Que es lo que venimos trayendo y que se tiene en la actualidad. Plataformas de datos, ¿no? Datos integrados, gobernados y listos para la analítica. Inteligencia artificial generativa integrada, asistentes que entiendan tu negocio y tus datos. Y análisis pues predictivo, ¿no? Estos modelos de machine learning para poder anticipar resultados. Y evidentemente pues automatización inteligente, ¿no? Procesos autónomos, eficientes y sin errores. Y lógico, una visualización avanzada para poder tener dashboards interactivos con insights en tiempo real, ¿no? Entonces la inteligencia artificial pues nos está permitiendo ir a mundos inimaginables donde pensábamos que siempre íbamos a estar detrás del cliente codeando, generando scripts y todo lo demás, pero nos damos cuenta que básicamente no, porque ya vamos a tener o tenemos herramientas que nos permiten agilizar asistentes que hacen el trabajo duro por nosotros y nosotros nos podemos dedicar a hacer eh, la validación de lo que se va a entregar, ¿no? Entonces, es allí donde luego viene la explosión de datos en la era digital, ¿no? Entonces, aquí, cada inserción, cada conexión y transacciones generan datos, ¿no? Y el volumen va creciendo, ¿no? Exponencialmente va creciendo esta información. Entonces, vamos a encontrar múltiples fuentes que generan estos grandes volúmenes de información y que hay que tenerlas claras, ¿no? Tenemos bases de datos transnacionales, clientes, registros, operaciones, redes sociales con publicaciones, con comentarios, con likes, con mensajes, con videos, ¿verdad? IoT dispositivos, conexiones de dispositivos, telemetría, automatización, aplicaciones empresariales como tal, ¿no? ERP, CRM, HR, finanzas, ticket, proyectos en sí. Y indudablemente los comercios electrónicos. Bien, las compras, los clics, las búsquedas, los carritos de compra, los pagos, los envíos, ¿no? ¿Cómo se va generando todos estos datos a nivel mundial? Sensores y máquinas, lecturas, condiciones, mantenimiento, alertas, sistemas académicos, los LMS, las calificaciones, las asistencias, las evaluaciones, las participaciones, en fin, ¿no? Todo eso. Entonces, noten cómo va creciendo, ¿ya? Más del 30% de crecimiento anual estimado se tiene de datos, ¿no? Desde el 2010, 2 zettabytes, hasta el 2030, que se está estimando a unos 612 zettabytes. Entonces, imagínense la gran cantidad de datos que se van generando, ¿no? Entonces, el mundo genera más de 612 zettabytes, va a generar hasta el 2030. Entonces, y un 90% de esos datos del mundo se generó en los últimos años. Un 90% en los últimos años. Entonces, imagínense todo lo que se nos viene y todo lo que se tiene. Entonces, ¿cuál es el reto aquí? El reto aquí es analizar manualmente, que analizar manualmente es imposible. Ese es el tema aquí, ¿no? Sin herramientas adecuadas, las organizaciones, ¿qué van a enfrentar? Con que se consume demasiado tiempo y recursos, ¿no? Que va a haber una alta probabilidad de errores humanos, ¿ya? Que va a haber dificultad para encontrar patrones y correlaciones, ¿no? Y las decisiones van a ser tardías y poco precisas, ¿no? Y va a haber mucha pérdida de oportunidad para los valores, para valorar los negocios y el crecimiento y todo lo demás. Entonces es importante aquí que la solución se dé, pues, no a través de un Big Data, a través de una analítica avanzada, ¿no? Que tengamos integración, que podamos generar almacenamiento, que podamos analizar, podamos visualizar y decidir, ¿no? Y eso es lo que yo incido mucho, ¿no? En que hoy en día ya todas las soluciones no solamente deben entregar reportes, o sea, no solo entregar información, sino ahora debemos de entregar conocimiento. Debemos de pasar de estos simples reportes técnicos, reportes de, no sé, de las ventas del último trimestre, a decirte, este último trimestre tuvimos tantas ventas y el por qué, versus primer trimestre del año, o versus al mismo trimestre del año pasado. Entonces, para hacer toma de decisiones, ¿no? No solo decirte, vendiste esto, sino a quién le vendiste, por qué vendiste, cómo lo vendiste. ¿Se dan cuenta? ¿A qué se debe el crecimiento o el decrecimiento de esas ventas? Entonces, la toma de decisión se lleva a través de la entrega de conocimiento. Entonces, es allí donde juega un papel muy importante todo lo que nosotros tengamos que desarrollar y proponer, ¿no? Como alternativas de solución.
Entonces, la solución de SQL Server es de los datos a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Miren, ¿ah? Tenemos almacenamiento de datos, ¿ya? Desde 1990 hasta el 2000, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Datos estructurados que se almacenan de forma segura y confiable, ¿no? Integridad, persistencia, gestión de datos. Entonces, es un SQL Server que sienta las bases para la gestión de datos empresariales, ¿no? Pero luego, ya del 2000 al 2010 tenemos procesamientos transaccionales, ¿no? Los LTP. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Sistemas transaccionales en tiempo real que impulsan las operaciones del negocio, ¿no? Rendimiento, concurrencia, disponibilidad. Entonces ya tenemos un SQL Server que impulsa aplicaciones críticas con alta disponibilidad y estabilidad, ¿no? O escalabilidad. Luego ya por el 2010, el 2018, ya viene el Business Intelligence, ¿no? Entonces aquí, donde ya los datos son operativos a la transformación estratégica para mejores decisiones. Entonces el ETL, el Data Warehouse, las analíticas, los dashboards, ¿no? Entonces ya ahí se va tornando pues a una información confiable, oportuna para la toma de decisiones, ¿cierto? Una vez escuché a un colega decir, no, el Business Intelligence es la peor estafa que he visto en toda mi vida, desde que lo estudié en la universidad. Yo lo escuché nada más, no le quise refutar, pero es muy importante el Business Intelligence. Bien, entonces quiere decir que él se quedó tal vez en los dos primeros. ¿Cómo estará haciendo toma de decisiones? ¿Cómo estará generando lo demás? No lo sé. Bien, luego el Big Data y analítica avanzada, 2008, 2018, el 24. ¿No? Entonces aquí herramientas como el Hadoop, el Spark, Azure Synapse, Analytics, la analítica predictiva, ¿no? Entonces aquí este ecosistema híbrido y escalable para poder tener una analítica avanzada, ¿no? Entonces aquí ya, pues las tomas de decisiones deberían de ser más pensadas, ¿no? Más elaboradas. Pero estamos nosotros viviendo en la actualidad, del 2024 en adelante, una inteligencia artificial generativa. Por tanto, deberíamos de tener un SQL inteligente, impulsado por la inteligencia artificial generativa. Tal vez un Azure OpenAI, un Copilot para SQL, ¿no? Asistentes virtuales, consultas en lenguaje natural, que se generen automáticamente estas consultas SQL. ¿Para qué? Para generar dashboard, insight, para análisis predictivo, para poder tener automatización de procesos, ¿no? Entonces, esta idea generativa pues va a transformar la forma como en la que nosotros interactuamos con los datos, ¿no? Y tomamos decisiones. Es muy importante ello. Entonces, es allí donde prima cómo vamos a trabajar y cómo vamos a ver la evolución, ¿no? De datos, la información, conocimiento, la predicción y llegamos a la inteligencia. Entonces, el futuro es inteligente, sí, ¿no? Pero ese es el futuro que vamos a ir viendo junto con el SQL Server, ¿no? Innovando hoy y transformando el mañana, sería, ¿no? Entonces, estos desafíos del SQL tradicional, pues vienen, ¿no? Consultas complejas y difíciles de mantener, múltiples join y subconsultas que se puedan dar, ¿ya? Sintaxis extensas y poco intuitivas, también tenemos ahí, ¿no? Curvas de aprendizaje elevadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que tener conocimientos de modulado de datos, lógica relacional, funciones y cláusulas avanzadas, optimización de consultas, ¿no? Y viene una alta dependencia técnica, ¿no? Entonces es lo que hemos estado escuchando, por ejemplo, en todos algunas charlas anteriores, ¿no? Donde se forman cuellos de botella en solicitudes, donde hay una toma de decisiones un poco tardía, donde hay una sobrecarga al equipo técnico, porque al equipo técnico se le sobrecarga todo, ¿no? Llamar al equipo técnico y decir, mira, yo quiero que me entregues o que me des el reporte de las últimas ventas. Tienes que entrar a la base de datos, hacer tu select y poder descargar, ¿no? Entonces, vas a depender del equipo técnico. Entonces, hay una frustración de los usuarios del negocio como tal, ¿bien? Porque el usuario final va a depender mucho del equipo técnico, va a depender mucho de los profesionales de datos, ¿cierto? Entonces, nosotros los dioses tenemos que atender a todos los mortales. Entonces, los mortales van a tener que ser una colita de espera porque los dioses estamos trabajando, ideando, creando todos estos tipos de instrucciones para que ellos puedan obtener la información, obtener el conocimiento y que puedan hacer toma de decisión, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos pasarle un poco de nuestro poder
de dioses a los mortales y darles herramientas de consultas en lenguaje natural, ¿no? Que hagan en su propio idioma, ¿para qué? Para poder eliminar estas brechas entre el usuario de negocios y los datos, ¿no? Porque por un lado tenemos usuarios de negocios que necesitan, ¿qué cosa? Respuestas rápidas y flexibles, ¿cierto? Necesitan análisis de ventas, indicadores de KPI, necesitan reportes ad hoc, necesitan toma de decisiones. Pero ¿cuál es la barrera? Lenguaje técnico, falta de autonomía, dependencia del equipo de TI y tiempo de espera, ¿no? Entonces es allí donde entra a tallar estos tipos de herramientas de la inteligencia artificial para que se puedan ir mejorando y haciendo una toma de decisiones pues un poco más ya centralizada en el conocimiento para el usuario final, ¿ya? Entonces, de SQL a un lenguaje natural. Esta es la nueva era de la interacción con los datos. ¿Ok? Entonces, por un lado, yo tengo el SQL tradicional, ¿ya? Y SQL tradicional, ¿qué es lo que me marca? SQL tradicional me marca, pues, que tengo consultas complejas y que esas consultas complejas las hace ¿quién? Las hacen los expertos, ¿no? Los expertos son los que van generando esas consultas tradicionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que dominar? Sintaxis, en SQL, consultas complejas, dependencias de especialistas y curvas de aprendizaje más altas, ¿cierto? Entonces es allí donde yo voy a encontrar pues bases de datos relacionales, tablas y vistas, índices, procedimientos almacenados y que van a estar vinculados estrictamente a un mundo técnico que requiere tiempo, conocimiento y esfuerzo. Lógico que para nosotros ya es más sencillo porque dominamos todo este tema. Sin embargo, podemos aplicar inteligencia artificial generativa para hacer, para a través de preguntas humanas en lenguaje natural, para que la inteligencia artificial generativa interprete y traduzca lo que nosotros necesitamos y que genere automáticamente una consulta SQL, ¿ya? Y que esa consulta SQL sea trasladada al servidor de SQL Server, en este caso, lo ejecute la consulta y que luego me devuelva la respuesta de manera inteligente y que permita yo visualizar el resultado, visualizar tal vez un dashboard, visualizar analítica y todo lo demás, a través de consulta natural. ¿Se dan cuenta? Hey, muéstrame el reporte de las ventas de la última semana, ¿cierto? O dame una comparativa de ventas de las 2 últimas semanas y te da la comparativa y abajo te da toda la analítica para poder hacer tomas de decisiones. Entonces, SQL inteligente con IA generativa pasa por un tema conversacional simple, respuestas poderosas, ya como cuáles son los clientes con mayores ventas este año, ¿no? Entonces, nuestra IA generativa analiza, se va al SQL Server, aplica, espera que el SQL Server devuelva la respuesta, lo obtiene, lo embebe y luego a través del modelo que recibe los datos, genera la gráfica y te genera toda la respuesta inteligente, toda la analítica que necesitamos, ¿no? Entonces es allí donde este mundo inteligente va a ser más rápido, más simple y al alcance de todos. Entonces de esta manera ya yo no necesito estar preocupado por hacer mis consultas SQL, por descargar muchas cosas, sino que ya el usuario final, a través de un lenguaje natural, puede hacer simples consultas y en su propio lenguaje y todo eso se traduce, SQL Server te lo entrega y todo lo demás, ¿no? Entonces, noten como un SQL tradicional que requiere programación, que requiere sintaxis complejas, que requiere mayor tiempo de desarrollo, dependencia técnica y curvas de aprendizaje profunda, ¿ya? O pronunciada, va a estar comparada y va a estar mejorada bajo una perspectiva de una SQL inteligente con inteligencia artificial, ¿no? Conversación natural, sin conocimiento de SQL, respuestas inmediatas, mayor productividad y toma de decisiones más rápidas. Incluso a nosotros nos puede servir, nos hacemos la consulta en nuestro propio lenguaje, nos genera el código SQL y a nosotros lo aplicamos de manera interna, también podemos hacerlo. Entonces, podemos usarlo de múltiples maneras. En tal sentido que mis datos van en crudo, genero la información estructurada, genero el conocimiento contextual, hago la predicción inteligente, se toma la decisión estratégica y tenemos un resultado de impacto real, ¿no? Que es lo que se necesita, ¿no?
Entonces es allí donde la inteligencia artificial generativa, yo un poco eh, viendo esta parte, es donde yo tengo datos y conocimientos por un lado, ¿ya? Y que la IA se entrena con grandes volúmenes de información diversa y de calidad, ¿no? Libros, artículos, documentaciones, sitios web, noticias, base de datos, códigos, datos estructurados, imágenes, audios, en fin, ¿no? Y esto pasa a un modelo de lenguaje avanzado, no un LLM, ¿ya? Y este el modelo de lenguaje avanzado, pues, permite entrenar las redes neuronales más profundas para que se pueda ir generando una serie de identificaciones de patrones, ¿no? Que esto es lo que conocemos como las arquitecturas transformes, que es lo que nosotros tenemos y que es lo que nos lleva a trabajar con los famosos GPT, ¿no? Entonces, esas arquitecturas de transformes es la que nos vino a cambiar la vida y que a partir de allí empezamos a tener la IA generativa. ¿Cierto? Entonces, luego, por otro lado, otra capa, el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Comprensión semántica, análisis de interacción, que es lo que van a ir viendo en las charlas futuras, ¿no? En las charlas que vienen después que yo termino, van a ir viendo un poco también de esto, ¿cierto? Análisis de intención, extracción de entidades, sentimiento y tono, y una traducción y resumen después de muchas de estas cosas que nosotros encontramos en nuestro día a día, ¿no? Entonces allí donde viene la generación y el razonamiento contextual, ¿no? Generaciones de textos, código y script, resúmenes de documentos, ideas y recomendaciones y contenido creativo, ¿no? Lo que se va dando. Y por tanto voy a tener yo una interacción pues natural, ¿no? El usuario interactúa con un lenguaje natural y obtiene respuestas útiles y, y fáciles para tomas de decisión, que es lo importante, ¿no? Entonces, ¿esto qué se aplica? Se aplica a aplicaciones empresariales porque tenemos asistentes inteligentes atendiendo al cliente 24/7, ¿cierto? Con soporte interno y con FAB, ¿no? Tenemos onboarding para empleados, búsqueda y recuperación de información, podemos tener automatización del conocimiento, ¿no? Redacción de informes, generación de correos, elaboración de presentaciones, documentos técnicos y manuales, ¿no? Un análisis y toma de decisiones nos ayuda para el desarrollo y tecnología incluso, porque generamos código, depuramos y generamos explicaciones acerca de estos errores, hacemos pruebas de automatizadas, ¿cierto? Tenemos asistencia y arquitectura del software, ¿ya? Y lo que nos lleva también a esto, a tener una creatividad e innovación, ¿no? Porque nos lleva a lluvia de ideas, a contenidos de marketing, diseño de estrategias, innovación de productos y servicios. Todo eso nos da porque el usuario de negocio, ¿bien? De acuerdo a cómo ve la problemática en su mundo real, va a generar la pregunta, ¿no? Y automáticamente a esa pregunta, el modelo genera una consulta SQL, le aplica al servidor de base de datos, te devuelve la data y te genera todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces ahí tenemos todos esos beneficios claves para las organizaciones. Mayor productividad y eficiencia, mejor toma de decisiones basadas en datos, reducción de costos operativos, escalabilidad y adaptación continua, ¿ya? Y un impulso pues en la innovación y la ventaja competitiva, ¿no? Y es muy importante esto porque hay muchas consideraciones importantes a tomar en cuenta, ¿no? La calidad y la gobernanza de los datos, también la seguridad y la privacidad y el cumplimiento que se tiene que dar, ¿no? Y la transformación ética y el uso responsable que se hacen de los datos, ¿no? Y la supervisión humana y la mejora continua. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no echas mano directamente al servidor de base de datos. Tienes un modelo conversacional de inteligencia artificial generativa que es la capa entre tú y los datos para que puedas hacer las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo debería funcionar este modelo de GPT para que nosotros generemos este tipo de escenario, ¿no? ¿Cómo lo vemos, ¿no? Entonces, más o menos generamos un algoritmo similar al que muestro en pantalla, ¿cierto? Primero, pregunta. Entonces, yo analizo, veo mi algoritmo y digo, no, creo mi algoritmo y digo, ¿sabes qué? Mi algoritmo empieza así, con la pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Entonces, el usuario del negocio hace esto, ¿no? Luego viene mi comprensión del contexto, que es decir, análisis del texto. Veo la tokenización, la división del texto en unidades, veo el análisis del léxico, la identificación de palabras y la estructura, y el análisis sintáctico, ¿no? Una comprensión de la gramática y la de relaciones, ¿no? Entonces, aquí es donde entra a tallar pues todo este proceso
este procesamiento semántico, ¿no? En el modelo. Luego viene el procesamiento por IA, donde llega o ingresa el embedding de la entrada dentro de las redes neuronales del Transformers, a través de estas múltiples capas de atención que tenemos de acuerdo al servicio, va generando todo y luego tenemos un embedding de salida, ¿no? Y para que llegue el embedding de salida pasa por un razonamiento contextual, es muy importante eso, y pasa por el conocimiento del modelo, ¿no? Datos de entrenamiento diversos y masivos, los patrones del lenguaje, los hechos y conocimientos y el razonamiento abstracto, ¿no? Para poder al final tener ese embedding, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene la atención, se enfoca en la información relevante, pasa las relaciones en mis redes neuronales, se hace la inferencia para reducir y comprender la información real que se necesita, y luego en memoria se usa para poder tener el conocimiento previo al modelo, ¿no? Y luego se genera la respuesta como tal, ¿no? Se hace una decodificación, se genera el modelo a través de tokens, ¿cierto? Se hace la selección inteligente de todo lo que se necesita y se construye la respuesta, ¿no? Y una vez que se construye la respuesta, obtenemos por el otro lado los resultados, ¿no? Entonces, una inteligencia artificial que dice que es un campo de la computación, bla, 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 entonces me da mi respuesta automática. Entonces, es importante ello, ¿no? Entonces, yo tengo que generar mi algoritmo, idear cómo va a ser mi algoritmo para luego plasmarlo y empezar a codear, ver cómo me voy integrando con mi base de datos y todo ello, ¿no? Entonces, el flujo completo del modelo GPT sería pregunta, comprensión del contexto, el razonamiento de mi red neuronal, la generación de respuestas y el resultado que tiene el usuario final, ¿no? Y las tecnologías es el transformer, mi deep learning, procesamiento del lenguaje natural, mi atención mecánico para trabajar y el aprendizaje no supervisado y supervisado que voy a tener, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante ello, ¿no? Y luego viene la otra capa, que es el prompt engineering, ¿no? El arte de la pregunta en la inteligencia artificial. Significa que yo tengo que generar mis scripts, generar mis líneas de código, ¿ya? Por ejemplo, utilizando Python para poder generar ese prompt e irme a la base de datos y traer lo que necesito, ¿no? Entonces, por un lado, yo tengo que identificar primero, ¿no? Tengo que identificar cómo es que voy a trabajar y qué es lo que voy a tener. Entonces, por un lado, tengo qué cosa, mi prompt deficiente, ¿no? Que es vago, incompleto y sin contexto, ¿cierto? Entonces, dame información sobre ventas, ¿no? Entonces yo le digo a mi usuario final, hey, mira, dame información sobre ventas, es una pregunta que le vas a hacer al modelo, pero muy deficiente, ¿no? Entonces, mejor, ¿por qué no le preguntas, dame un resumen de las ventas del último trimestre por región, incluyendo las tres regiones con mejor desempeño y las razones principales de la en forma de viñetas? Entonces, voy no solamente entrenando a mi modelo, sino entrenando al usuario de negocio de cómo va a ser la pregunta para que luego se genere el prompt correcto, vaya a SQL Server y se genere primero el SQL y luego se ejecute dentro del SQL Server y que se dé toda la respuesta y que me devuelva los datos que necesito para generar la analítica luego de obtenidos los datos, ¿no? Pero sin embargo, también podemos darle un promaestro, ¿no? Que sea más estratégico, estructurado y optimizado, ¿no? Entonces yo le puedo decir, actúa como un analista de datos, seniors, analiza las ventas del último trimestre por región, incluye métricas claves, ingresos, crecimiento en porcentaje, participación en el mercado. Identifica las tres regiones con mejor desempeño y explica las razones principales con insights accionables. Presenta la información en una tabla resumen y luego en viñetas. Incluye recomendaciones estratégicas. ¿Se dan cuenta? Le doy el rol, ¿se dan cuenta? Le doy el contexto, le digo lo que necesito, cómo lo necesito, por qué lo necesito, cómo me lo va a entregar. ¿Se dan cuenta? Y a partir de ahí pues se genera una respuesta más potente, una respuesta de alto impacto, porque a partir de allí se genera el SQL, se va a la base de datos, se generan los datos, el SQL Server le da a mi modelo los datos y automáticamente ya el modelo de inteligencia artificial, al obtener los datos, ya genera todo lo que se necesita, ¿cierto? Mi dashboard y todo el análisis para hacer la toma de decisión.
Entonces, noten cómo los PRON van a mejorar los resultados a partir de qué tan preciso soy yo a través de la entrega y cómo genero, ¿no? Estos tipos de prompts. Es por ello que es muy importante recalcar esto, ¿no? Vas a generar tu modelo, entonces ese modelo debe de tener este tipo de enfoque, ¿no? Me sirve a mí como el profesional que va a estar detrás de dando soporte al usuario de negocios, pero también le sirve al usuario de negocios para que ellos puedan ir generando ya todos sus contenidos y liberarnos un poco la carga a nosotros, ¿no? Para no estar todo el tiempo generando estos tipos de datos, entonces le doy a este tipo de alternativas de solución. Entonces, por un lado, ¿qué tengo? El rol. Define quién eres en la conversación. Digo, establece la perspectiva y experiencia, define el nivel de conocimiento y asigna responsabilidades específicas. Entonces yo le digo al modelo, hey, eres un analista de datos, experto en SQL Server y Business Intelligence. Le doy su rol. Luego le digo la tarea, especifiquemos qué necesita que se haga. Entonces le digo, hey, vas a tener acciones claras y específicas, objetivos concretos, verbo infinitivo y resultado esperado, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Analiza las ventas del último trimestre y genera el insight clave. ¿Bien? Entonces, noten cómo nosotros vamos analizando todo esto, ¿no? Y luego viene el contexto. Proporciona información relevante y necesaria, ¿no? Antecedentes importantes, datos relevantes, marco situacional y una información adicional, ¿no? Por ejemplo, la empresa usa SQL Server y los datos están en la base de datos ventas de B, ¿no? Les digo dónde está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces le digo cuál es mi base de datos, dónde está la base de datos en sí, cuál es el nombre del servidor. Entonces genero la conexión, ¿no? El formato indica cómo debe estructurarse la respuesta. Tipo de salida, la estructura organizacional, estilo de presentación, ejemplos si se aplica, ¿no? Es decir, presenta la información en una tabla y gráficos con resumen ejecutivo, ¿no? Y luego le aplico las restricciones, también es esto, muy importante. Establecemos límites y condiciones. Límite de extensión, las fuentes a usar, lo que debe incluir, lo que debe evitar. Les digo, usa solo datos del 2024, no inventes información y sé conciso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto me va a llevar a qué? A tener un pro maestro con instrucciones completas, claras y poderosas, ¿no? Entonces, tengo la entrada de la estrategia, la comprensión profunda, el procesamiento inteligente, la generación de la respuesta y el resultado del impacto que vamos a tener. Entonces, noten cómo todo lo que tengo que ir mapeando para poder llegar a un SQL inteligente, ¿cierto? Entonces, y este lenguaje natural en SQL inteligente ya se va aplicando un poco más, ¿no? Me voy centrando ya, voy contextualizando hacia mi trabajo con SQL. Entonces, el usuario, cualquier usuario de negocio realiza una pregunta en lenguaje natural. Perfiles típicos, analista de negocios, ejecutivos, usuarios finales, equipos no técnicos, son los que emplearían el modelo. Y luego, por el otro lado, ¿quién viene? La pregunta en español, ¿no? O en el lenguaje que tengamos, ¿no? ¿Cuáles fueron las ventas totales de región el último trimestre? Y tenemos ejemplos de preguntas, ¿no? Top de 10 productos más vendidos, ventas por categorías este año. Entonces, pues vamos generando todo eso. Entonces, ya el modelo embebe lo que necesito y automáticamente va generando, ¿no? Todas las capacidades claves, la comprensión, el mapeo, el razonamiento, la generación del SQL y la validación y la seguridad. Y luego me genera mi consulta. Me genera la consulta SQL, ¿ya? Y voy a tener SQL es válido y optimizado, que respeta las reglas del negocio y los permisos, ¿ya? Que esté adaptado al motor de la base de datos y trazable y explicable. ¿Por qué razón? Porque el SQL no lo va a generar como un SQL estándar, un SQL genérico, no. Lo que debe ser el modelo es conectarse a la base de datos, mapear lo que tiene la base de datos, las tablas que tiene y toda la estructura de las tablas que tiene. Y a través de ello, con la consulta que yo he hecho, analiza las tablas, analiza su estructura, analiza todo el contenido y me genera la consulta SQL a través de la consulta de lenguaje natural que yo he hecho. Entonces, no voy a tener un SQL de ejemplo, no voy a tener una consulta SQL genérica, sino voy a tener una consulta SQL ad hoc de la base de datos y las tablas que tengo. ¿Bien? Entonces, por eso que es un SQL validado o válido y optimizado.
Entonces, esa consulta va al SQL Server, se aplica, se procesa, se ejecuta la consulta, se optimiza el plan que tengo, el acceso a los datos y tenemos una integridad y una seguridad eh, completa aquí, ¿no? Y obtenemos los resultados y en el formato que hemos indicado, ¿no? Tabla de resultados, gráficos y dashboard, exportación a Excel, a un CSV, un PDF, en fin, ¿no? Y trabajamos pues, con APIs e integraciones que podamos nosotros tener, ¿no? Entonces estamos transformando la forma de trabajar, ¿no? Acceso democratizado a los datos, mayor velocidad y productividad, decisiones más inteligentes, una gobernanza y seguridad y una escalabilidad empresarial, pues que nos va a permitir ir mejorando, ¿no? Entonces, la arquitectura empresarial del SQL GPT va casi por el mismo lado del modelo anterior que vimos, ¿no? El usuario genera la consulta, en este caso ChatGPT, vamos a usar un API de ChatGPT hoy en la demo, generamos la consulta, Python tiene toda la codificación y todo el modelo con el cual se va a trabajar, Python se conecta con SQL Server ejecuta la, la consulta que se ha solicitado, luego se optimiza todo lo que se necesita, se lectura los datos, se procesa y devuelve los resultados y obtenemos los resultados nosotros, ¿ya? Lógico que esos resultados van a ser mostrados dentro de, por ejemplo, una página web, ahora lo vamos a ver en la demo, y tenemos ese flujo de la arquitectura, ¿no? Entonces, como pueden ver, mapeamos primero el algoritmo, mapeamos la arquitectura y luego ya empezamos a generar los contenidos, ¿no? Entonces, las preguntas en lenguaje natural a un resultado analítico quiere decir que mi usuario pregunta, la inteligencia artificial lo embebe, se genera automáticamente el SQL, se ejecuta en SQL Server y obtenemos nuestros resultados ya analíticos, ¿no? Entonces, tenemos ¿qué cosa? Un SQL inteligente. Bien. Es allí donde ya a partir de trabajar con un SQL inteligente podemos aplicar análisis inteligentes por ejemplo, en las ventas, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, aquí decir que quiero descubrir tendencias, identificar oportunidades y maximizar resultados, ¿no? Entonces tengo mi fuente de datos, ventas, clientes, productos, fechas, regiones, precios y descuentos, ¿no? Todo eso embebido dentro de mi base de datos. Entonces, mi motor de análisis inteligente va a va a tener un procesamiento basado, va a tener incluso un aprendizaje automático, va a comprender la semántica del trabajo, el análisis contextual y el modelo predictivo va a permitir, ¿qué cosa? De que se extraiga toda la información, que se analice el patrón, que se genere los insights y las recomendaciones automáticas y que entregue la información visual y accesible, ¿no? Entonces allí donde voy a obtener automáticamente estos modelos, ¿no? La tendencia de la venta, el crecimiento por periodo, en fin, todo lo que yo he indicado el modelo que me tiene que generar, automáticamente está, ¿no? Entonces, tenemos una IA que convierte los datos en una ventaja competitiva, ¿no? Decisiones más rápidas, precisas y efectivas. Los datos de SQL Server hacia la inteligencia artificial, hacia el análisis avanzado, hacia los insights accionables y tenemos un resultado pues medible, ¿no? Más venta, más clientes, más crecimiento, mejores tomas de decisión tenemos ahí. Entonces es muy importante esto porque ya vamos a ir de los datos a las decisiones estratégicas, ¿no? Van a pasar de una simple consulta en un lenguaje natural, pasaría por un lenguaje de consulta estructurado, nuestro SQL, se generan resultados, se transforma estos resultados y esos resultados pasan a mi informe ejecutivo automático de tomas de decisión. Y estos insights, recomendaciones y toma de decisiones van a ser claves porque ya tengo insights clave, tengo recomendaciones, tengo toma de decisiones. Entonces, por tanto, mi resultado va a ser pues informaciones claras, confiables, precisas y totalmente aplicadas a lo que necesito, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Una SQL inteligente más inteligencia artificial más datos, ¿no? Y esto no solamente se aplica a lo que hemos estado observando, sino se aplica a muchos aspectos, ¿ya? Entonces, esta es una oportunidad de trabajo y una oportunidad de mejora para todos los aspectos
eh, que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir analizar, aprender, predecir, automatizar y optimizar, ¿no? Podemos trabajar para educación, análisis de rendimiento académico, predicciones, personalización de aprendizaje, optimización de recursos, beneficios, mejora de resultados académicos, intervenciones oportunas. En salud, análisis predictivo de enfermedades y riesgos, gestiones de inteligencia inteligentes en historiales clínicos, optimización de citas, camas y recursos, detección de patrones de datos médicos con inteligencia artificial, mejoras en las atenciones a los pacientes, reducción de costos. Si me voy a finanzas, detección de fraudes en tiempo real, optimización de inversiones. Si me voy a gobierno, análisis de datos ciudadanos para mejores políticas. Tenemos detección de fraude y uso indebido de recursos, predicción de demanda en servicios públicos. En retail, predicción de demanda y tendencias de compra, segmentación de clientes inteligente de clientes, recomendaciones personalizadas con inteligencia artificial, que es lo que se está primando mucho. Por ejemplo, en mi empresa nos están mucho pidiendo esto, ¿no? Que agreguemos ya bastante agentes conversacionales y a sus soluciones que nos están pidiendo que desarrollemos. Entonces ya estamos agregando, todo lo que va del año, estamos agregando bastantes soluciones de inteligencia artificial a todos los productos que nos piden crear, ¿no? En tal sentido que ellos se liberan ya un poco de estas cargas técnicas y la trasladan directamente al modelo de inteligencia artificial. Entonces ya cuando el vendedor tiene contacto con el cliente, ya tiene un contacto con un cliente informado, con un cliente con una toma de decisión informada como tal. ¿Por qué? Porque ya el modelo se encarga de instruir al cliente, qué es lo que tienen, qué es lo que venden, cómo le vendemos, cuál es la mejor opción para el cliente. Entonces, primero tiene una capa de apoyo al cliente. Entonces, cuando ya el cliente necesita información más detallada o ya quiere hacer la compra, pasa ya con el agente de ventas y el agente de ventas ya termina el proceso, ¿no? Porque ya cuando es prospecto, ya el modelo se encarga de atenderlo, ¿no? Y ese modelo va jalando, ¿no? Todo lo que tiene, ¿no? Va obteniendo la base de datos, qué productos tenemos automáticamente, qué tenemos en stock, qué producto, cuáles son los precios, cuál es la tendencia, todo. Entonces, y esto va atendiendo, ¿no? A nuestros potenciales clientes. Entonces, para la industria igual, ¿no? Mantenimiento predictivo, ¿ya? Optimización de cadena de suministros, en fin. Entonces, este impacto transversal es muy importante porque tenemos datos confiables, análisis avanzado, con IA predictiva, automatización inteligente y decisiones estratégicas, ¿no? Como tal. Es muy importante ello. Entonces, el análisis tradicional versus el análisis potenciado por inteligencia artificial, pues tenemos una ventaja enorme, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho, ¿no? Y desde el DBA tradicional al DBA inteligente también, ¿no? Entonces, si hablamos de automatización, ¿qué hace el DBA, no? Tareas manuales, script, alta dependencia del DBA, mayor tiempo en tareas operativas, pero si lo uso a través de inteligencia artificial, entonces ya no tengo tareas manuales, sino ahora tengo automatización inteligente de tareas. Ya no tengo scripts y jobs programados, sino tengo workflow adaptativos con inteligencia artificial. Ya no tengo una alta demanda dependencia del DBA, tengo menor intervención manual, ¿no? Entonces, el mayor tiempo de tareas operativas, entonces es más tiempo para innovación, para ir desarrollando, para ir investigando. Lo mismo pasa con el monitoreo predictivo, con las optimizaciones asistidas por IA, por la seguridad inteligente, por la administración conversacional. Entonces, noten cómo el resultado tradicional de más tiempo operativo, más incidencias y errores, mayores costos y recursos, menor innovación y análisis, mejora al transformarnos en tu rol de DBA inteligente porque ya tenemos resultados como tal, ¿no? Entonces ya las bases de datos se convierten en inteligentes y autónomas. De base de datos tradicional a base de datos inteligentes, de base de datos predictivas a base de datos autónomas y de autónomas a base de datos autónomas e inteligentes, ¿no? Que es lo que se tiene, ¿no? Y todo esto con mucho apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? En conclusión, mi SQL inteligente, para un futuro inteligente, tenemos que ir generando todos estos tipos de impactos, ¿no? Entonces, los humanos más inteligencia artificial colaboran sobre un ecosistema de datos inteligente también, ¿no? Entonces, tenemos ecosistemas de datos por un lado, datos empresariales, datos clientes,
datos disponibles, por otro lado, de la información a la inteligencia, análisis automático, predicciones precisas. Bien, entonces, el futuro no será escribir consultas, el futuro será conversar con los datos. Bien, entonces, mire, el enfoque cambia, ¿no? Porque ya no lo vemos desde el punto de vista técnico, sino lo vemos desde el punto de vista del mejor trabajo a desarrollar. ¿Ya? Y en la demo yo le voy a también a compartir al equipo organizador, no solo la presentación, también les voy a compartir el proyecto cipiado con los scripts y con todo también para que lo puedan aplicar y lo puedan practicar, ¿no? Entonces aquí, este SQL GPT versión 1.0 ya va a pasar por esto, ¿no? Vamos a hacer preguntas, el modelo lo embebe, genera el SQL, se va a SQL Server, ejecuta, obtengo resultados, se generan los insights, voy a tener un resumen ejecutivo y voy a tener unas recomendaciones, ¿ya? Entonces, todo lo que observan aquí es lo que les voy a compartir para que lo puedan tener también, ¿ya? Los scripts para generar la base de datos que ya conocemos, el diagrama de relación, los datos que vamos a insertar, también voy a incluir los scripts para que inserten los datos, ¿ya? Luego, esta es la parte ya del trabajo con Python, ¿no? De instalar las dependencias para trabajar con Python, ¿ya? El de cuál va a ser el flujo, ¿no? La máquina, la pregunta que se hace, GPT lo embebe, se genera el SQL y el SQL lo ejecuta, se hace la recomendación, el resumen, se genera el insight y los resultados, ¿no? Entonces, esta es la estructura que tiene el proyecto. Vamos a trabajar con estos archivos, app, config, prompts, SQL executor, insight y los assets, que son las imágenes que vamos a utilizar. También les voy a incluir todos los códigos para que lo puedan ustedes aplicar o puedan practicar, ¿ya? Y lo puedan trabajar, ¿ya? Entonces, voy a mostrarles, aquí está mi Visual Studio Code, y en ese Visual Studio Code tengo entonces, no tengo aquí que tengo mi proyecto Python. ¿Ya? En ese proyecto Python tengo la generación aquí están todos los scripts de las bases de datos para crear. Tengo el punto .nb, aquí está la conexión para el API de OpenAI con la clave secreta. Ya no lo voy a mostrar por varias razones. Ya ustedes van a generar su propia clave y lo van a colocar aquí y va a estar listo para que ustedes coloquen la clave, ¿ya? Y acá tenemos mi aplicación, ¿ya? Está el app.py, donde están todos los códigos para poder trabajarlo. Está la configuración, ¿ya? Está la configuración, la generación de mi API, está la conexión que se va a dar con SQL Server, con mi base de datos, el driver que se va a usar para conectarse con la base de datos, ¿ya? Y la cadena de conexión que se va a tener, ¿no? Aquí están los prompts, ¿ya? Aquí están todos los prompts que se van a ir utilizando para generar las consultas, ¿ya? Esos prompts son los que se van a proponer, pero recuerden que también vamos a poder escribir toda nuestra pregunta. ¿Ya? Aquí en el README he colocado toda la secuencia de cómo vas a cargar tu demo, cómo lo vas a ejecutar uno por uno, todo está ahí. ¿Ya? Ahí está que tienes que generar las dependencias, ¿ya? El script, todo lo he colocado aquí para que puedan ustedes trabajar, ¿ya? Paso a paso. Listo, entonces lo único que hacemos es trabajar con esta línea de código, el Streamlit, run app.py es el que dispara el proyecto y automáticamente cuando lo ejecutamos vamos a tener este modelo, ¿ya? Aparece este modelo, ¿ya? Lógico que acá está como el localhost, ¿ya? Ingreso aquí este modelo y aquí es donde se genera la magia, ¿ya? Entonces aquí tengo ya los prompts, que son las preguntas que están de manera explícita. Por ejemplo, puedo decirle cuáles son los clientes con mayores ventas, le doy consultas SQL y si no tenemos nada extraño, por acá se genera el SQL, se genera automáticamente, se generan todos los datos que SQL Server ha proporcionado al modelo
se genera el dashboard de manera automática y tenemos los insights generados por la inteligencia artificial y las recomendaciones estratégicas nos generan acá. Entonces, de tal manera que nosotros podemos trabajar con los prompts explícitos que le damos e incluso podemos eliminar y hacer preguntas con nuestro lenguaje natural. Por ejemplo, le digo, ¿cuáles son las ventas de la última semana? Le doy así. Y le doy consulta SQL Server. Automáticamente se genera la consulta, ¿ya? Y me traen los datos, me da el dashboard, me da el insight con el resumen ejecutivo, los hallazgos claves y las recomendaciones estratégicas. Entonces, como pueden apreciar, ya esto lo va a usar el usuario de negocio, ¿no? El usuario de negocio va a indicar, deseo saber los productos más vendidos en las 2 últimas semanas. Consulta SQL, se genera la consulta, se generan los datos, se genera el dashboard y se genera el insight y me dicen. Entonces, noten cómo pasamos de un SQL tradicional, manual, a un SQL inteligente que se va generando. Y no solamente esto va a ayudar al usuario de negocios, también nos puede ayudar a nosotros porque nos va a permitir generar las consultas SQL de manera automática para yo ir aplicándolo en mis procedimientos almacenados, en fin, en todo lo que yo necesite. En tal sentido que mejora, porque no solamente genero el SQL, sino también genero los resultados. En tal sentido, yo voy a poder ir analizando si realmente el SQL me sirve o no para la lógica de negocio con la cual se va a trabajar. En tal sentido de que es lo que yo les voy a pasar, estimados amigos, ¿ya? Les paso toda la demo, todo está aquí, todo detallado, el paso a paso, para que ustedes lo puedan trabajar. Lo único que van a necesitar es tener un crédito en su API de OpenAI para poder trabajar. $5 es suficiente como para que puedan hacer sus prácticas, todo eso sin ningún problema. Le cargan $5 y ya está, funciona tranquilo para que hagan sus pruebas. Bien, entonces, esto es lo que tenemos, estimados miembros de nuestra comunidad, es decir, que nos quedamos con estas ideas claves, ¿no? La inteligencia artificial no reemplaza al profesional de datos, potencia a quienes saben formular las preguntas correctas y transformar los datos en decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, la IA traduce preguntas de negocio en consultas, porque los usuarios ya no necesitan dominar la sintaxis SQL para explorar la información. La IA permite transformar, ¿no?, el lenguaje natural en consultas estructuradas, adelantando o acelerando, ¿no?, el acceso a los datos y democratizando la analítica. Por tanto, el prompt engineering mejora la precisión de los resultados, ¿no? Entonces ya hoy día la alfabetización digital no pasa por saber usar una computadora o por saber usar lo básico con software de ofimática, sino ahora nuestra alfabetización digital pasa por dominar la generación de prompts, la parte de trabajar con prompt engineering. Es muy importante eso. Y el futuro del análisis de los datos es conversacional e inteligente, ¿no? La evolución de SQL no reemplaza al analista ni al desarrollador. La IA potencia sus capacidades, reduce el tiempo de consultas y facilita la generación de insight para una toma de decisiones más rápida y basadas en evidencias. Bien, entonces esto sería todo. Muchas gracias por estar atentos, por prestar atención a lo que venimos Excelente, hablando. Alex. Muy, muy buena presentación. La verdad que son infinitas las posibilidades que podemos hacer con inteligencia artificial sumado a la base de datos, ¿no? Tuvimos bastantes comentarios, hay gente esperando seguramente tu proyecto para poder ponerle manos encima y empezar a probar. Pongo un comentario nada más que hubo muy importante, que es, más allá de todas las herramientas de inteligencia artificial, es la calidad de los datos que tengamos en nuestra base de datos, ¿no? Así que ahí está el comentario ahí en pantalla, que creo que es fundamental, ¿no? Esa es clave en cualquier proyecto de este tipo. Sí, es
muy importante ello porque noten que para poder llegar hasta la generación de conocimiento, el insumo principal son los datos. Entonces, allí hay una responsabilidad muy importante de los generadores de datos, del responsable de la creación de la base de datos en sí, porque su nivel de abstracción va a tener que ser superior, porque va a tener que ver el mundo real, ver cómo está funcionando este mundo analógico en el que vivimos, poder contextualizarlo y luego transformarlo a un ecosistema digital y comprender pues los actores, cómo funciona, qué tienen, qué datos trabajan, qué datos van, qué datos vienen, quién es Claro. el que inicia todo el proceso, generar toda la maquetación que nosotros sabemos hacer y pues de esa manera tener bien claro los datos y pasar por pues una prueba de calidad muy, muy rigurosa, porque indiscutiblemente si los datos no son precisos y no son de calidad, la respuesta final va a ser cualquier cosa, menos lo que Totalmente. necesitamos. Hay dos claves para mí, los datos y el contexto. Porque al final Correcto. puedes tener el mejor sistema que construye código SQL, que si no sabe la estructura de las tablas, se va a inventar el nombre de las columnas. Sí, es Totalmente. importante ello, es importante. Es por eso que en una de las láminas yo coloqué toda el algoritmo, ¿no? Y por qué es importante darle el rol y por qué es importante darle el contexto. Porque hoy en día, sin contexto, no podemos concretar la idea general o la idea final, ¿no? Porque en realidad el contexto te va a decir por qué eres un experto en base de datos, te va a decir por qué estás aquí, por qué me estás preguntando, te va a decir qué es lo que necesitas, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer yo para darte lo que tú necesitas y tomar decisiones. Entonces, es súper Totalmente. importante el contexto. Totalmente. Pues bueno, Alex, muchísimas gracias. Un placer haberte tenido por aquí. Gracias por haberte sumado al evento. Y nos vemos en futuros eventos seguro.